Si yo solo pienso en la experiencia del cliente, me va a impactar en los resultados. Si yo solo pienso en la experiencia del empleado, me va a impactar en los resultados. Si yo solo pienso en los resultados, me va a impactar en la experiencia del cliente. Todos dicen, ya tengo definido el estándar, ya tengo hecho este proceso, ya tengo definido, pero tu gente no entiende por qué tiene que hacer lo que hace. Te digo, hemos dejado muchos clientes porque no les importa la experiencia del cliente. Quieren llamarse así porque hoy se ve bonito. Es súper relevante entender que si tú haces las cosas bien, el cliente se va a mantener. Y un día entendí y dije, yo no debería ser nada más que Alejandro Bermeo Experiencia de Cliente. Entonces, hoy por hoy, tú me pides algo de cobranza, a pesar de que yo tengo la oficina de la empresa de cobranza, yo te digo, conmigo no es. Y te mando a hablar con alguien de mi equipo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Empresario 360. En esta oportunidad tengo el privilegio de entrevistar y conversar con Alejandro Bermeo Bucarán, una persona que está revolucionando la experiencia del cliente y también trabajando fuertemente en la experiencia del empleado a través de grandes eventos, trayendo grandes speakers que realmente comparten experiencias, metodologías y procesos de hacer mejor las cosas. Alejandro, bienvenido. Qué gusto tenerte en este espacio. No, el gusto es mío, Alfredo. Qué emoción venir acá a compartir. Me acuerdo, tuvimos la oportunidad de reunirnos en esta misma sala, no con tantas cámaras, pero conociéndonos. Y para mí es un honor poder compartir contigo este episodio y hablar de lo que más me apasiona, que es la experiencia del cliente. Conversamos hace 18 meses cuando estábamos planificando el evento del año 2024. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, claro que lo recuerdo y que Sí. la verdad que quedó maravilloso, tu intervención espectacular, así que yo también tengo mucho que admirarte. Yo revoluciono CX, tú revolucionas el mundo de los impuestos. Gracias, gracias Alejandro por tus generosas palabras. Alejandro, si tuvieras que definirte sin darme tu nombre ni tu cargo, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Alejandro Bermeo? Apasionado por sus hijos, Apasionado por sus hijos desde el lado personal. desde el lado personal. Lo que guía, y siempre lo digo, lo que guía mi vida son mis enanos. Son los que guían mis objetivos, mis metas, mis decisiones, los trabajos que elijo, los viajes que tengo que tomar. Es el punto de partida. Soy un padre, es lo que me mueve. Y desde el punto de vista profesional, ¿cómo te definirías, Alejandro? Eh, Veo que un, eres súper apasionado y cuando uno es apasionado realmente no se puede ser apasionado únicamente en una faceta, sino que lo eres de manera integral, ¿no? Sí, es verdad, cierto. Mira, soy un obsesivo con la experiencia del cliente a tal punto que a veces ni siquiera disfruto nada. Es una cuestión de que voy a un lugar y veo, ay, falla en esto, ¿por qué no tienen esto? ¿Por qué no quieren esto? Y se vuelve un problema. O sea, no hay lugar al que vaya y no esté tratando de revisar cada punto del tema. Entonces, sí, me he vuelto, soy un obsesivo de la experiencia del cliente. Y también estás mucho involucrado en la experiencia del empleado. Sí, como sabes, Alfredo, no, es imposible generar buena experiencia de cliente si la gente que ve al cliente, que es tu equipo, que la gente que contesta al cliente no está contenta. Entonces, estos congresos y esta formación de EX va orientada a un, oye, despierta CEO. Tú quieres que tu gente trabaje bien, que te colabore, que se ponga en la camisa, que atienda bien al cliente, que sacrifique, que ayude, que todo. Y lo tratas mal, no lo motivas, no entiendes ni qué lo motiva, no sabes ser líder, tienes un problema. Y todo empezó cuando yo salí a vender mis consultorías, que la gente me decía, yo no necesito eso. Yo facturo $100 millones. A mí no me interesa tratar a mis empleados. Les pago comisión y caminan. La parte de experiencia de cliente, Alejandro, yo no vendía nada, ahora vendo $150 millones, tengo ni sé cuántos empleados. A mí, ¿qué me importa la experiencia del cliente? Y todos dicen eso hasta que llega un competidor a la que sí le importa la experiencia del cliente. Y marca la diferencia y te mueve el piso y pierdes participación de mercado y todo lo que Lo he, vi- sabemos que puede pasar. Claro, lo he visto en casos que uno dice y después me llaman y no les digo, te dije, no les digo eso. Le dije, bueno, qué bueno que se dé la oportunidad y que vayamos empezando el tema de la experiencia del cliente. Alejandro, yendo unos pasos más atrás, ¿cómo arranca tu trayectoria profesional para desde ahí llegar hacia los eventos y todo lo que estamos conversando? ¿Cómo arrancas tu experiencia A profesional? ver, te cuento, no quiero mencionar mi episodio previo, pero yo soy abogado, hice mi maestría en Derecho y todo el tema. Yo no ejerzo por un tema, me alejé de todo el tema por corrupción, pero cuando empecé como abogado manejaba la cobranza de unas compañías en mi call center y era impresionante que la gente que no pagaba no era porque no, habían algunos que no tenían el dinero, pero otros decían, no quiero pagar.
¿Por qué? Porque no me cubrieron la garantía, porque me ofrecieron esto y no lo cumplieron, porque me habían propuesto tal descuento y no lo cumplieron, por, por miles de factores. Y cuando nosotros preparábamos el informe fin de mes para la empresa, le decíamos, oye, tus clientes no te están pagando por razones muy personales que son valederas. Y nos decían, hay que seguir cobrando. Pasaba el tiempo y todos los clientes se seguían quejando lo mismo. Mal servicio postventa, mal servicio de garantía, mal servicio de todo. Cuando empezamos a hacer los informes nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Qué raro, a la empresa no le importa el cliente. Y están muy enfocadas en la rentabilidad sobre otros factores que, como por ejemplo la experiencia del cliente. Claro, el corto plazo, que es algo que algunas empresas lo miran y lo valoran permanentemente y no visualizan ese impacto que tienen en el largo plazo, ¿no? Sí, nos pasó, no voy a decir la marca, obviamente, trabajamos, nos cotiza un gerente general nuestros servicios de una promotora de carros muy grande, tenían 5 marcas. Nos dice, queremos trabajar en experiencia de cliente. Entonces avanzamos en la negociación con el gerente general que tiene una visión de experiencia de cliente. Renuncia por cosas de la vida y entró un marquetero. Y el marquetero nos dice, mira, yo quiero tener el mejor café de los concesionarios de Guayaquil, el mejor aroma de los concesionarios de Guayaquil. Y yo le digo, oye, hay un diagnóstico que te dice que tienes todo esto mal. ¿No deberías irte por allá? No, hay que vender. Yo le digo, pero enfócate en mantener la relación con tu cliente. Eso no es mi prioridad. No te alargo el cuento. 2 años después me entero que lo votaron a ese gerente muy mal, los resultados muy malos, porque estaban perdiendo mucha cantidad de clientes producto de malos procesos de retención de clientes. Vendían nuevos, pero el que le vendías iba después con quejas. Oye, fallaron en esto, me prometieron esto, no cumplieron esto. Experiencia del cliente al 100%. Claro, bueno, volvamos un paso más atrás. Eres abogado, identificas que hay problemas de atención al cliente y cuando dices, bueno, voy a cambiar mi mentalidad, mi mindset, lo que estudié, lo que me formé y cómo llegas a ese rumbo. ¿Sabes que hice un EMBA? En el EMBA me di cuenta que se hablaba mucho de los clientes. Entonces, en este proceso del EMBA, empecé simultáneamente una especialidad de experiencia de cliente y yo diciendo, vamos a ver qué es esto, porque me encantaba el tema de Disney. Entonces, yo justamente uno de esos eventos los hice trayendo a un libro que me leí que se llama Disney You, que es de Doug Lipp, el director de Disney, y con ese libro me enganché y dije, esto es lo mío. O sea, en ese momento entendiste que tu propósito era ayudar a empresas en el tema de la experiencia del cliente. Sí, como yo digo, a rentabilizar su relación con los clientes. Y me obsesioné a tal punto que dije, lo voy a traer a Duglip Ecuador y lo trajimos a Duglip Ecuador. Y me acuerdo que en la negociación con Duglip le dije, tienes que darme un desayuno. Hay dos a la que Duglip no escuche. ¿En qué año fue eso? Esto fue en el 2020, 2021, no recuerdo ahorita. Y le digo, necesitamos un desayuno de 3 horas para mis auspiciantes. Eso yo no se lo ofrecía a los auspiciantes, pero se lo pedí a él. Ok, en el desayuno solo fue conmigo. Nos quedamos 3 horas y media conversando de la experiencia del cliente, de Disney, de cultura. Y digo, esos son mis regalos. A todos los conferencistas que traigo les negocio ciertos detalles, pero son como mis regalos después de todo este problema de que son los eventos. Es como ok, este es mi espacio para aprender, para tener tiempo de compartir con alguien y sacar los mejores aprendizajes. ¿Cuáles tú crees que son esos factores que debería considerar todo profesional que como tú tienen esa valentía de cambiar el rumbo y decir, lo que he estudiado simplemente no me llena, no me llega, creo que estoy para otras nuevas metas y me lanzo, pero muchas veces empiezas desde cero? Es durísimo. Te cuento que para mí fue duro porque imagínate que yo hice mi carrera, hice mi maestría y todo había sido como abogado. Y la típica que tienes un negocio de derecho, yo manejaba cobranzas judiciales de compañías, pero no me, leí un libro, bueno, leí algunos libros, pero te hablaba mucho de, oye, nunca es tarde para empezar. Y dije, ¿yo qué quiero? ¿Ser infeliz toda mi vida siendo abogado? O buscar algo que realmente me apasiona. Y hoy, te digo, Alfredo, o sea, el lunes salgo del evento, me tengo que ir el lunes a Quito, martes a Lazo, miércoles a Lazo, jueves a no sé dónde, toda la semana y lo disfruto. O sea, me encanta pararme a hablar y compartir con gente, hacer consultorías es lo mío. Y como abogado me pedían, oye, manda un escrito y yo decía,
Dios mío, otra vez. Era horrible, horrible, horrible. O sea, encontraste tu propósito en algo que realmente te llena. Sí, me apasiona, me apasiona. Ahí tenemos que conversar. Me fui a México hace poco a certificarme en Lego Serious Play y cómo vamos a llevar ahora en las organizaciones la experiencia del cliente a través de juegos con Lego. Una cosa extraordinaria. Es algo que definitivamente mi recomendación para las personas que nos escuchan es, si no te gusta lo que haces y sientes que el tiempo pasa lento en tu día a día, busca otra cosa que puedas hacer. O si no creces, ¿no? Porque yo también tengo esa mentalidad. Si tienes 2 o 3 años y simplemente no pasa nada en tu carrera profesional, tal vez sea el momento de ver hacia otro lado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo pienso igual que tú. Son indicadores que te van mostrando ese camino, ¿no? Por dónde ir. Sí, hoy día justamente en el evento se acerca un señor que también hacía eventos. Me dice, hola, yo he visto que este evento está súper promocionado, lo quiero conocer, que sí, que no. Y yo le digo, son varios años haciéndolos. Y yo le digo, ¿tú qué año vas a hacer tu evento? Me dice, es mi primera edición. Le digo, que Dios te bendiga, es muy duro hacer una primera edición. Hablábamos, Alejandro, tras cámaras, que llevas ya 6 años haciendo eventos, has capacitado a más de 2.500 personas en experiencia al cliente y consumidor. Ujú. Y cuando uno está muy involucrado en este tipo de temas, uno está en la capacidad de identificar patrones. ¿Cuáles son esos factores claves de éxito o de fracaso que hacen que las compañías no progresen? En base a tu experiencia, ¿cuáles son esos elementos que más estancan a las empresas por no entender la experiencia del cliente? A ver, ¿qué es lo que más veo que pasa, Alfredo, en las organizaciones? Es, ponen al área de experiencia de cliente debajo del área de marketing o debajo del área comercial, sin poder sin darle poder para que intervenga en el área de logística, en el área financiera, en el área de servicio, en el área de postventa. ¿Qué pasa al final del día? Tú como área de experiencia de cliente tienes que pedirle al jefe comercial o al jefe de marketing que intervenga y todas las iniciativas de experiencia de cliente quedan en nada. No terminan avanzando, la persona no le dan el poder y hoy por hoy las decisiones que afectan al cliente deben ser transversales. Lo promueve Disney. Todas las decisiones en las empresas se toman basadas en tres factores: experiencia de cliente, de empleado y resultados. Hoy las empresas toman principalmente decisiones enfocadas en resultados. Y ahí vemos cómo cómo empieza la pérdida de clientes. Me dices experiencia al cliente, Empleado y empleados resultados. y resultados. Esos tres elementos como eje transversal. Siempre cualquier decisión va a afectar a los tres. Si tú no evalúas en qué nivel afecta a los tres, estás dejando un cabo suelto que a la larga te va a impactar en el otro. Si yo solo pienso en la experiencia del cliente, me va a impactar en los resultados. Si yo solo pienso en la experiencia del empleado, me va a impactar en los resultados. Si yo solo pienso en los resultados, me va a impactar en la experiencia del cliente. A la larga, todas las decisiones impactan en los tres aristas que promueve Disney. Desde mi experiencia he visto muchas empresas que simplemente toman una decisión y dicen, mi cliente es el centro, pero se olvidan del empleado. Otras son muy paternalistas y se focalizan mucho en los trabajadores y olvidan los resultados. ¿Cómo logro ese balance y ese equilibrio, Alejandro, desde tu experiencia para lograr los resultados que una compañía Y quiere alcanzar? sabes que ¿Qué hago? ¿Cuál es la fórmula? la pregunta que me haces es súper dura y a veces como dueños de organizaciones tenemos que tomar decisiones y en los congresos, por ejemplo, no se habla de ciertas cosas que como dueños de negocios tenemos que hacer para que la empresa sobreviva. Yo que siempre voy a sugerir, escuchar a todos los involucrados de tu equipo, que son en los que confías, y y tener todos los insumos que te permitan tomar una decisión adecuada. Si tomamos con poca información decisiones, es un riesgo, una lotería, un tiro al aire. Si tomamos con demasiada información las decisiones, Simplemente no se ya, toman. ya es muy No se tarde toman, quizás así o no es. se tomaron. Hay que entender cuál es ese momento o cuál es ese equilibrio en la cantidad de información que tenemos para poder ejecutar y con nuestro conocimiento, con nuestra intuición, tratar de acertarle a lo que consideremos que es lo mejor. También eres escritor de libros. Tienes un Sí, libro que es el Customer Experience y en tu libro planteas una visión que va mucho más allá del servicio. ¿Cuál es ese cambio mental más urgente que debe hacer el empresario de hoy respecto al cliente, Alejandro? lo más importante es que no se define el qué ni el cómo, sino el por qué.
Todos dicen, ya tengo definido el estándar, ya tengo hecho este proceso, ya tengo definido, pero tu gente no entiende por qué tiene que hacer lo que hace. Entonces tú tienes a alguien en tu equipo que le dices, haz esto, lo hace, lo hace, lo hace, pero no tiene ni idea por qué lo hace. Deja de hacerlo. Y entender que la experiencia de cliente es un tema de evangelizar a tu equipo es importante y no confundir servicio con experiencia de cliente. El servicio es el front, quien recibe, quien te manda un correo, pero por ejemplo en tu equipo, Alfredo, para que las cosas pasen, hay un montón de gente atrás con el que el cliente no interviene, no contacta. Alguien que está procesando documentos, alguien que está visitando lugares para recaudar información. Eso el cliente no ve. El cliente tiene un ejecutivo de cuentas. Si no cuidamos todo lo que pasa para que la experiencia del cliente sea adecuada, vamos a seguir fallando. Y todo es parte de la experiencia del cliente. El servicio es al ejecutivo. Ejecutivo, manda los correos sin faltas ortográficas, sé educado, vístete adecuadamente, pero de ahí, oye, tiempos de atención, protocolos de servicio, que el equipo va, que esté al tanto de lo que tú necesitas, que el equipo de logística lleve los documentos que tiene que llegar a tiempo, que se cumplan con los procesos, que los tiempos se respeten. Todo eso es parte de la experiencia del cliente. Claro, si soy una compañía mediana, pequeña, que hay muchas en nuestro país, y realmente este para mí es un concepto partiendo del hecho de ponerme en los zapatos de esta compañía, que nunca lo he escuchado o es novedoso para este emprendedor, empresario, y le suena interesante y lo quiere aplicar en su negocio, grande o mediano, ¿por dónde empieza Alejandro? ¿Qué es lo primero que tengo que analizar y cuáles son esos tres factores fundamentales que me dicen estoy creando una experiencia hacia mi cliente? Perfecto. Lo primero es escuchar. Siempre digo, escuchar, medir y cambiar. Primero, escuchamos. Le preguntamos a nuestros clientes, a muchos o a pocos, a los que queramos, abierto o en masivo o dirigido a encuestas personales. ¿Qué piensas de mí? ¿En qué fallo? ¿Qué puedo hacer mejor por ti? Y si lo que estamos haciendo, si, si lo que estamos haciendo con la información que recaudamos nos permite tener menos quejas, menos reclamos y menos churn o menos fuga de clientes, vamos por el camino correcto. Pero si nosotros no escuchamos y solo decimos, queremos hacer esto, queremos hacerlo de acá, a la larga lo único que estamos haciendo es cogiendo un poquito de plata, lanzándolo al tacho de basura, porque la experiencia del cliente tiene que tener un retorno sobre la inversión. Si no, es adorno, cualquier cosa, menos una estrategia de experiencia de cliente, O sea, tú menos dices cercanía con el cliente. Esa es la base. cercanía. Estar al tanto de qué necesita, qué le duele, qué le pasó bien, qué le hicimos mal, para que lo bueno lo fortaleces, lo malo lo eliminas. Y el segundo paso, Eso iba, paso uno. Paso dos, entender de todas las problemáticas que aparecieron en tu levantamiento de información, cuáles puedes priorizar según tu capacidad operativa o capacidad financiera. Ok, esto me cuesta poco y me permite retener bastantes clientes, vamos por acá. Este en cambio me cuesta mucho y solo retengo el 1% de mis clientes, no va por ahí. Priorizamos en base a nuestra capacidad operativa y financiera dónde pongo el foco en mi estrategia. Entonces, ya escuchamos, identificamos y priorizamos y al final nos podemos equivocar y la experiencia de cliente es cambiante. Me preguntan, ¿cuántos Customer Journey debo hacer al año? Pues no lo sé. Con la inteligencia artificial cambiaron las cosas, con el COVID cambiaron las cosas, cada vez y cuando cambian las cosas. Hoy por hoy en Ecuador, con el ambiente de seguridad, cambiaron las cosas. Yo siempre digo, antes ibas a un restaurante en pandemia, el atributo valorado más importante por cualquiera era la limpieza. Tú podías comer tierra mientras esté limpia, mientras sabías que no había COVID. Hoy tienes que ir a un lugar seguro. completamente. Ya no importa que no te tiren alcohol en la mesa como antes, que era alcohol, ultravioleta y todo. Hoy tienes que estar en un lugar seguro y es tu prioridad. Ya no vas a lugares inseguros. Ya la limpieza dejó de ser un factor tan importante como era antes. Desde luego, mantener un equilibrio en limpieza, servicio, calidad, producto, etcétera. Pero suena bastante complejo todo lo que nos comentas, ¿no? Suena todo un desafío y para los CEOs que normalmente tienen sus agendas llenas de tareas, proyectos futuros, gestionar el presente que no es fácil, termina sin lugar a dudas siendo todo un desafío. Si le hablas a un CEO de una compañía grande, consolidada, que desea también instrumentar temas de experiencia al cliente, ¿cuáles son esos indicadores claves que él tiene que tener en su tablero de control para decir,
estoy encaminado? Para mí hay dos. Hay uno que levanto que siempre para mí es relevante, que es el NPS. El NPS es un indicador de gestión de negocio. Y de ahí hay otros indicadores que para mí son súper relevantes, que es el churn del cliente, que son la cantidad de clientes que se me fugan de mi negocio, y el Customer Lifetime Value, que es cuánto vale mi cliente a lo largo del tiempo en mi negocio. Ejemplo, aquí en tu compañía puedes tener un cliente que fidelizado lleva contigo 20 años pagando $1 al mes. Entonces, $1 por 12 meses, por 20 años, es dinero. Pero si tienes un cliente que viene a la primera, fallas y se va, ya no tienes un cliente que es multiplicado por 2 y por 20. Es un cliente que fue una vez, te compró y se fue. Es súper relevante entender que si tú haces las cosas bien, el cliente se va a mantener, te pide menos descuento, confía en ti, confía en tu precio, está contento y no le da la oportunidad a otro. Cuando fallamos, le da la oportunidad a otro y se nos vuelve más complicado. Porque ese otro, para quitarnos al cliente a nosotros, le va a dar más y más barato. Claro, aquí otro elemento clave también es el costo de adquisición al cliente, ¿no? Saber cuánto me cuesta adquirir un nuevo cliente, ¿no? Y por ejemplo, eso que tú acabas de mencionar, pocas empresas lo tienen. Yo me sorprendí la vez pasada, estuvimos con una empresa que vende un software y me decía, Alejandro, mi costo de adquisición de un cliente es $1,254. Yo, wow, ¿cómo sabes? Y me llamó mucho la atención porque decía, mi campaña, mis ejecutivos, mi bla, 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 bla. Obviamente era un high ticket de una agencia de marketing muy importante, pero poca gente entiende eso. Calculan el costo del marketing, pero no tu costo operativo. Bueno, muchos otros que quizás no están impactando directamente, pero que sí impactan indirectamente. Y cuando no tenemos presente eso, gastamos, 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 pensamos que crecemos y lo que estamos es botando un montón de dinero sin entender cómo va nuestra estrategia. Claro, hablando de estrategia que muy bien lo mencionas, sin lugar a dudas la experiencia del cliente tiene un impacto directo en la estrategia y muchas compañías no lo consideran. Simplemente ven que la estrategia es una construcción de futuro, pero no parten de cuál es la situación real de la empresa en el momento en que están armando esa estrategia. ¿Cuáles son esos errores más comunes que tú identificas en experiencia al cliente cuando lo llevas a la estrategia de la empresa? Mira, ¿cuál es el punto? El punto de quiebre es, todas las empresas buscan eficiencia del 100%. Y normalmente la eficiencia y la experiencia se llevan, pero no tanto. Hay puntos de quiebre en la cual la eficiencia está totalmente en contra de la experiencia o viceversa. Cuando entendemos eso, nos ponemos ya a pensar es, ¿cómo yo puedo ser flexible en el servicio o en los procesos, en la experiencia de cliente para no buscar una eficiencia al 100% y quedar bien? Vamos con un caso práctico. Asesorábamos a una empresa distribuidora de X productos. Tenía una empresa de transporte. En la empresa de transporte buscaban ocupación de sus camiones al 80%. Un indicador. Era un indicador. Ocupación 80% de mis camiones mes a mes. Perfecto, estaba bien. Rentable, buenísimo. Pero ¿qué pasaba si un cliente pedía una carga para ese momento, para ese día, y no tenían camiones? Le decían, espérese a mañana. Cuando podían contratar a otro, tercerizar a otro para poder hacer ese flete, pero decían, no, es que si no, no llegamos al 80% de ocupación y nos quedamos al 79%. Estás sacrificando tu experiencia de cliente por querer tener ocupada todo el día tu flota. Y ese cliente, ¿qué hace en ese momento? No te espera mañana. Busca al competidor tuyo y va y le compra. Y después vamos a ver si te vuelve a comprar a ti. Hay veces que no podemos fallar. Hay veces que una falla le da la posibilidad al cliente de, vamos a cotizar qué más hay en el mercado. Y ahí ya se nos pone difícil. Ahí se nos pone difícil. Claro, hablas mucho tú de procesos, ¿no? Y sin lugar a dudas, dependiendo del negocio, dentro de un negocio hay una infinidad de procesos. ¿Qué factores debería tener un gerente para transformar ese proceso en una diferenciación real de mi negocio frente a la competencia? Es entender que los procesos pueden ser variables según cada tipo de cliente. Y a lo que voy con esto es, nosotros cuando definimos un proceso, lo definimos pensando que ese atributo que valora tu cliente dentro de tu proceso es igual para todos.
Y te pongo un caso, por ejemplo, tú acá tendrás compañías de restaurantes, compañías de seguros, compañías de diferentes bancos, etcétera. No todos valoran el mismo atributo de nuestro negocio. Y muchas veces estandarizamos el proceso pensando que es adecuado y estamos dejando cabos sueltos en qué atributo valora mi cliente de mí. Hay unos que no requieren tanta velocidad. Hay otros que requieren quizás una presentación adecuada del final del mes. Hay otros que no le importa tu presentación al final del mes, sino que tiempos. Hay otros que le interesa comunicación de hitos claves no sé, del servicio mensual. Cuando entendemos que todos los clientes valoran atributos distintos, entendemos que el proceso puede ser variable. De aquí viene otro rollo que es, si mi proceso es variable, ¿quién interpreta el proceso para que salga bien? Y aquí aparecen colaboradores que, como no entienden lo que tú planteas, se pueden equivocar o hacen todo a su antojo. Y hay que tener mucho cuidado. Ser flexibles, pero con control de los procesos que definimos. Ahora, en base al concepto que tú me planteas, que es un concepto súper interesante, yo como empresario debería tener una categorización de mis diferentes tipos de clientes en función a qué es lo que el cliente valora para entenderlo. O En función al atributo clave valorado. sea, yo tengo que establecer de mi mapa de 1000 clientes, establecer 5 o 6 atributos claves y en función de eso categorizar a los clientes para saber qué valor le doy. Totalmente. Es como que si habláramos de arquetipo de cliente, porque no todos los clientes valoran lo mismo. Recordemos, Alfredo, que voy a inventar un cliente. El cliente A sí es un cliente, me invento, es un banco, pero en ese banco trabaja Pepito. Y el Pepito es una persona súper numérica de PDFs. Ok, ese Pepito de PDFs va a valorar en ti PDFs. Revisa sus notificaciones, le importan un pepino. Habrá otro que en cambio trabaja para un jefe obsesivo que quiere que todo le comuniquen y estar, me llegó, ya pasó esto, ya procesaron, ya llegó la carga o ya lo que fuera. Es otro tipo de cliente. Y cuando entendemos que no todos son felices con lo mismo, empezamos a hacer estrategias de fidelización. Y que el cliente diga, sabes que no, yo me quedo con mi proveedor tal porque hace esto. Obviamente, aquí hay algo importante que es, lo primero es que el servicio sea bueno Total, partimos del hecho de y, que el servicio o el producto es y bueno. que el producto sea útil o bueno. Ya, después de eso viene la parte de facilidad o memorabilidad propia de lo que estamos ofreciendo. Cuando hablamos de equipos y buscamos alineación de los procesos internos en torno al cliente, que también es muy difícil, ¿no? Muchas veces los equipos, y seguro te ha pasado, encuentras en las empresas departamento marketing, departamento financiero, departamento de recursos humanos, y cada uno de los líderes ve simplemente por su división, por su departamento, pero no tienen esa visualización frente al cliente, que al final es el que paga la cuenta. ¿Cómo haces para lograr una integración y que toda la empresa piense en su cliente como su foco? Buenísima la pregunta. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy por hoy con las compañías? Primero, bueno, hacemos programas de liderazgo, etcétera, pero ya cuando trabajamos en el Customer Journey, viene el Blueprint Map, que es qué pasa que no ve el cliente dentro de la empresa para que las cosas sucedan. Ejemplo, nosotros no vemos a nadie cambiando la pancarta en el cine. Eso pasa a las 2 de la mañana cuando se acaba el cine. Alguien sale, cambia la parcanta, hoy por hoy ya son digitales. Esa actividad no la ve nadie. Cuando recursos humanos entiende que si yo no tengo gente lista para entrar en caso de que alguien me renuncie y que eso impacta en la experiencia del cliente, se va a preocupar. Si yo entiendo, si yo logro entender que toda la empresa impacta en la experiencia del cliente y yo desde mi área, jardinería, jefe de compras, recursos humanos, cualquiera, te digo, no hay ni una sola área, ninguna empresa del mundo que no impacte en la experiencia del cliente. Si yo entiendo eso, yo puedo medir de forma transversal un NPS. Y ya no es comercial, te vamos a dar comisión. No, 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 no. Vamos a dar un premio o comisión si el NPS va creciendo. Hablas mucho del NPS, pero en palabras simples para los que no conocen el concepto. Ok, es un indicador de recomendación de cliente. Es en qué nivel te recomienda tu cliente basado en lo que tú haces. Ya, o sea, si soy una compañía que vende jabones, es mi cliente que me compra mis jabones, qué tan ¿Qué tan leal a ti es? leal a mí es que está dispuesto a recomendarme a un amigo. Eso.
Básicamente eso. ¿Y cuáles son esos elementos que conforman este indicador? A ver, este indicador es un indicador que es de gestión. ¿Por qué? Cuando tú empiezas a calificar este indicador, tú calificas clientes que te aman, que son los promotores, clientes que no les importa, que son los neutros, y clientes que te odian, que son los detractores. Cuando tú empiezas a entender el comportamiento de cada uno respecto a tu negocio, empiezas a ajustar piezas o estrategias. Ya. Tú sabes que el promotor compra X cantidad de dinero, que te recomienda tantas veces, que te visita tantas veces. Tú sabes que el neutro no es frecuente y tú sabes que el otro habla muy mal de ti. Entonces, ¿qué estrategias puedes ir diseñando para que tú a tu promotor lo tengas más cerca y te recomiende, a tu neutro cómo lo llevas a promotor y a tu detractor cómo logras que te llevarlo a neutro? Pero diseñas una estrategia que se dice close the loop, como que cómo cierras ese ciclo para que nadie se quede después de haberse quejado con la idea de ¿qué va a hacer la empresa? Entonces es todo, es un rollo, no es simple, es de mucho seguimiento, es de mucha estrategia y es de mucho cambio, porque también nos podemos equivocar. Pueden aparecer insumos que pensamos que eran los adecuados, tomamos una decisión equivocada, hay que cambiarlo. Todo es medible, todo, absolutamente todo lo hay que medir. En un entorno cambiante, tomar decisiones fiscales inteligentes es clave. Andersen Ecuador te brinda asesoría legal y tributaria de clase mundial. Descubre lo que ellos pueden hacer por ti y transforma positivamente tu gestión de impuestos. Visita ya hoy mismo s.andersen.com. Si necesitas convertir tus notas de crédito del SRI en efectivo, sin esperas y con total seguridad, liquidez.es es tu mejor opción. Proceso ágil, seguro, cotizas online, endosas tus documentos y recibes tu dinero en cuestión de minutos. Ingresa a Liquidez.es. Claro, y aquí también interviene mucho la parte tecnológica, los sistemas y demás, con lo cual puedo apoyar la gestión del negocio, ¿no? Total, ya se hablan de megatendencias y una de esas es la tecnología. Para dos aristas claves, automatización y comunicación automática. Esos dos factores hoy por hoy es una de las tres megatendencias del servicio. Tecnificar los procesos de forma automática y tecnificar las comunicaciones de forma automática. Eso hoy por hoy se demanda en gran medida. Desde tu experiencia como capacitador, como formador, como consultor, has trabajado con muchas empresas y seguramente con muchos líderes, líderes que realmente logran impacto en sus negocios que están gestionando. Si tuvieras que comentarme, Alejandro, ¿cuáles son esas características de estos líderes que logran transformación e impacto en los negocios? Desde tu experiencia de servicio al cliente y servicio al empleado, ¿qué nos comentarías? Para mí, ¿sabes cuál es una de las cosas más bonitas que yo puedo ver en un líder? Es la capacidad de seleccionar bien a sus personas que lo acompañan. Creo que eso es clave y es duro, es difícil. Yo te digo, Alfredo, soy pésimo contratando gente, pésimo contratando gente. Creo que nunca he contratado a alguien bien. Eh, de ahí, obviamente, tengo gente en mi equipo que trabaja de una manera maravillosa, con los que nos va muy bien, pero normal, y no los contraté yo, obviamente los contrató otra persona, pero cuando los he contratado yo, no me dio bien. Entonces yo creo que es la capacidad que tú tienes de seleccionar adecuadamente a quienes te acompañan. Para mí eso es maravilloso y eso pocas personas lo tienen. De ahí es, ¿cómo generas disciplina y buena actitud en la gente que te acompaña? Y eso también es durísimo. ¿Cómo logras que tú, a través de tu liderazgo, cada persona sepa lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, cuándo lo debe hacer, sin que tú estés trepado encima de esas Claro, eso es personas? cultura y propósito, ¿no? Es una maravilla, pero es complicado, súper duro. La gente cree que es, no, pongámosle comisión, hagamos esto, este cambio. No, no es así. Claro, y como tú bien lo dices, la clave, sin lugar a dudas, es la contratación, ¿no? Yo veo muchas empresas que contratan para ocupar un puesto, pero realmente no se preocupan de si ese potencial colaborador se alinea con el propósito, con la cultura que la empresa busca. Claro, es lo que se conoce como el fit cultural entre el colaborador y la empresa. Si no hay fit cultural, te va a costar un montón de plata tratar de transformar a ese muchacho o esa muchacha. Es mejor esperar y contratar a la persona adecuada. Me acuerdo que hace 18 meses que nos reunimos aquí, hablábamos justamente del tema y me decías, Alejandro, en pandemia
yo hice que la gente venga a trabajar. Y me acuerdo que me decías, porque la cultura de forma remota es difícil mantenerla. completamente. Es Entonces, es una durísimo. creencia muy fuerte que tengo. Sí, y la comparto. ¿Cómo logras generar cultura si la gente no está contigo? ¿Cómo logras que la gente vea el ejemplo si la gente no te ve? ¿Cómo logras que la gente comparta tus ideales si no sabe si llegas temprano, si llegas tarde, si haces, si no haces, si estudias, si no estudias? La gente sigue mucho lo que ve. Entonces, si tú estás en tu casa, ¿cómo logras generar ese impacto? Sí, puedes medirlo y controlarlo, pero que se mantenga la cultura puede ser algo duro. Hablando de poner al cliente en el centro, es una filosofía que muchas compañías lo mencionan, pero en la práctica no lo llevan a cabo. ¿Tú crees que esto se puede entrenar si soy una empresa que no lo tengo como parte de mi cultura? ¿Es un proceso que se puede entrenar? Y si es posible, ¿desde dónde parte ese principio? Yo creo que es mindset, Alfredo. O sea, la cultura tiene que tener el chip de tal. Por ejemplo, aquí en tu empresa seguramente todos tienen el chip de algo, que es lo que tú estás encargado de promover. Pero tú no puedes, y ahí viene la parte de la actitud. Tiene que tener gente con la actitud de servicio, vocación de servicio y con el mindset de ubicar al cliente en el centro. Hoy, yo que veo en las empresas que hasta me da risa, empresas multinacionales, al gerente comercial le cambiaron el nombre. Ahora se llama gerente comercial y de experiencia cliente. ¿Qué hace? Lo mismo. ¿Qué aprendió? No aprendió nada, solo le cambiaron el nombre. Y le digo, oye, y yo les digo, porque no me reunido con ellos, le digo, pero solo te cambiaron el nombre. Sí, políticas internacionales. Le digo, pero esto es un chiste. Le digo, porque a ti no te interesa la experiencia del cliente. A ti te miden por ventas, por KPIs de ventas, market share, wallet, lo que sea. ¿Qué tiene que ver que te hayan cambiado el nombre? Y te digo, Alfredo, lo veo en los retails más grandes, telefonías muy grandes, que da risa porque es una tomadura de pelo con el cliente, incluso con la estrategia. Porque ya cuando conversas con ellos y le preguntas qué estás haciendo, todos sus KPIs, toda su estrategia está en vender más. Claro, O si es marketing, en leads. Y yo les he dicho, no puedo trabajar contigo. Y no es por malo, pero si tú quieres que yo te ayude en algo que ni siquiera te interesa porque no te miden por eso, a ti te miden por otra cosa, ¿en qué te voy a contribuir? En nada, si no me vas a dar la importancia. Entonces, para que no me des la importancia, es mejor no pelearnos. Seamos amigos y cuando tú ya tengas en tu KPI algo que te preocupa, orientado en lo que yo te puedo ayudar, maravilloso, trabajemos juntos. Pero si no, a veces, te digo, hemos dejado muchos clientes porque no les importa la experiencia del cliente. Quieren llamarse así porque hoy se ve bonito. Todos dicen, ay, Customer Centric. Nos llaman empresas y nos dicen, oye, en tu evento dame un premio. ¿Por qué te voy a dar un premio? No, porque estamos haciendo las cosas bien. Nosotros no vamos a regalar premios como otras empresas que regalan premios. Yo no voy a regalar premios, pero preocúpate de hacer las cosas bien. eres muy focalizado en temas de experiencia al cliente, de servicio al cliente, de ser muy rigurosos con los procesos, metodología y demás. Me comentabas que esto parte lo has aprendido, pero sin lugar a dudas, a lo largo de la carrera profesional, uno va tomando ejemplo de líderes y seguro tienes algunos líderes que te han inspirado. ¿Qué líderes te han inspirado, Alejandro, a lo largo de tu trayectoria profesional para convertirte en la persona que eres? A ver, vamos a ver, primero voy a mencionar algún par de líderes que no han sido jefes míos ni que los he compartido, sino que gente que he leído. Ejemplo, Sir Alex Ferguson, director técnico del Manchester United, que dirigió a Cristiano Ronaldo, a Beckham en sus mejores épocas, y habla mucho en su libro de qué hacer para poder controlar y liderar a quienes son fuera de serie como un Cristiano Ronaldo. Richard Branson, ser Richard Branson con su empresa Virgin, cómo dar el ejemplo a tu equipo y cómo tú ser el primero que se muestra ante los demás. De ahí yo recuerdo a alguien que ya no está con nosotros, Eduardo García, fue uno de mis jefes. Era impresionante la forma de ser humano que era. Era el mucho lo que decía es, uno no puede ser buen líder si no es buen ser humano. Punto de partida, de todo. Si tú no eres buen ser humano, no puedes ser buen esposo, no puedes ser buen jefe, no puedes ser buen amigo, no puedes ser buen nada. Y créeme que eso me ha marcado. Eh, Y es algo tan esencial y tan básico, ¿no? pero Pero fíjate, que muchas veces se obvia. pero fíjate, Alfredo, que da risa, pero hoy buscan las empresas gente honesta.
O sea, es una burla que la gente tiene que ser honesta, la gente tiene que ser correcta, tiene que ser buen ser humano, pero es una locura que hoy busquemos gente honesta, gente correcta, gente con valores. Es una locura que hoy los superpoderes de las personas sea lo que deben tener por principios básicos. Es una locura. Hablando de liderazgo, desde mi perspectiva y experiencia, cuando un líder trasciende y va creando una historia, detrás de esa historia vienen hábitos, hábitos que uno va adquiriendo y que va sumando y que van ayudándote a alcanzar esos grandes objetivos. ¿Qué hábitos, Alejandro, nos puedes compartir que tienes actualmente y que te han ayudado a llegar al lugar donde estás el día de hoy? A ver, hay dos cosas para mí que sí son importantísimas. La primera, la parte espiritual. Soy muy cercano a la parte religiosa. Creo que eso me ha ayudado siempre a mantener los pies sobre la tierra. Eh, Ir a misa, rezar, etcétera. Parte dos, leer. Leo con mucha frecuencia, leo libros que me gustan y que no me gustan. Lo hago como parte de un sacrificio de no solo preocuparme de saber más de lo que sé, sino tener contenido de conversación con otras personas con las cuales puedo compartir. Esos dos factores para mí han sido claves en mis hábitos y hay algo que hago todos los años, 2 veces al año. El 30 de diciembre y más o menos el 30 de junio, hago enumero todas las actividades que voy a hacer durante todo el año. Incluso lo hago El semanal, siguiente año, o sea, lo hago por semestres, el siguiente ¿ya? año o el O el siguiente siguiente semestre. semestre. Entonces cuánto voy a leer cada día, cuánto voy a hacer de ejercicio cada día, cada cuánto voy a hacer una acción social, cada cuánto voy a hacer y trato de cumplir eso a rajatabla. Eh, Esto lo leí en Harvard y te dice, la gente que no cumple sus objetivos es porque no los define correctamente. Ejemplo, yo puedo decir, quiero bajar de peso 20 libras. Ok, eso no sirve. Tú tienes que decir, no voy a comer arroz de lunes a viernes. Voy a hacer 15 minutos de ejercicio de lunes a viernes. Pero cuando está clara la actividad, te acercas al objetivo. Cuando tú defines un objetivo que no tiene actividades, no haces nada. Terminas diciendo, ya voy a bajar de peso. Faltan 30 días, faltan 25 días. Llega el día, ¿cuánto bajaste? 1 gramo o aumentaste. Entonces, eso sí lo trato de hacer como un tema muy personal. Trato de nunca estar en el mismo lugar, siempre estar creciendo año a año en cualquier detalle. Unos años puede ser la prioridad la parte espiritual, otro puede ser la parte de padre, otro puede ser la parte familiar y otros veces puede ser la parte económica. Pero no siempre le doy la misma importancia a todo según el momento en el que esté, ¿no? O sea, esos son tus cuatro ejes que te mueven. Sí. Espiritual, crecimiento personal, crecimiento profesional Y y familia, también la familia, ¿no? familia. Que es una parte fundamental. Sí, la familia. La vez pasada tuvimos la oportunidad de vernos en Vía la Playa con mis enanos, yo a todos lados. Claro. También tienes un lado en el que comunicas, tienes un podcast, generas contenido. ¿Qué has aprendido desde esa experiencia como creador de contenidos para una comunidad de emprendedores y empresarios? ¿Qué consejos le puedes dar a un empresario que también quiere seguir ese mismo camino y dice, bueno, qué interesante es generar y aportar a la sociedad? Lo más importante es encontrar tu propósito, porque es difícil ser constante. Prepararse para hablar 15 minutos, 20 minutos, 1 hora es duro. Si es tu propósito, dale. No te enfoques en el dinero, porque el dinero, hay momentos y momentos. Enfócate realmente en el sentido por el cual estás haciendo lo que haces. Cuando encuentras el sentido o tu propósito personal en cualquier arista que tengas, familia, lo que sea, todo fluye, todo se vuelve mucho más agradable, mucho más llevadero, mucho más simple y no tiene fronteras. Yo he grabado en mi podcast en 12 de la noche con gripe, me encanta, me encanta. Y también siempre va a haber gente que va a hablar mal de ti y uno tiene que estar dispuesto a tolerar, a ser tolerante de que la gente que te dice, no me gusta, tu contenido es feo, tu contenido es lo que sea, y es lograr entender que no eres para todo el mundo y asimilarlo. No pasa nada, no soy para todo el mundo. Claro, dentro de la creación de contenido, uno busca la creación de una comunidad, ¿no?
crear una comunidad y aportarle valor a esa comunidad. Y desde eso, lograr un posicionamiento de marca. ¿Cómo calificas ahí esa experiencia que tienes en CX? ¿Sabes qué es maravilloso? Te cuento que la parte del libro y la parte del podcast te da un reconocimiento que pocas veces lo tienes cuando tienes dinero. Eh, no, perdón, quiero decirlo correctamente, hay cosas que importan a veces más que el dinero. Me acuerdo tanto, te cuento que estuve en Casa Res. Sentado en Casa Res y se me acerca un señor y me dice, ¿usted es Alejandro Bermeo? Yo le digo, era en todo el tema de la inseguridad. Y yo decía, ¿quién será este señor? Y yo le digo, ¿en qué puedo ayudarlo? Yo con una cara de aquí me matan. Y me dice, no, yo soy Alex, no me acuerdo el apellido. Yo soy Alex, era el gerente de Casa Res. Me dice, yo me leí su libro y me acuerdo usted por su foto. Hoy lo invito yo a comer. Me invitó a comer, me dio postre, me dio comida, él me pagó todo. Y digo, me encantó su libro. Entonces, ese tipo de cosas, no sabes lo maravillosas que son. O sea, que estás en un lugar. También hay cosas que te gustan, pero no tanto. La vez pasada en una empresa vi la copia de mi libro. O sea, 10 ejecutivos comerciales tienen la copia de mi libro. Entonces decía, wow, o sea, qué bueno que le saquen la copia de mi libro, pero me lo pudieron haber comprado, me piden descuento y se los daba más barato y no pasaba nada. Pero es bonito que incluso le saquen copia a tu libro y que te consideren como un Como un referente. referente, porque al final, si le das el libro para leer a todo tu equipo, es porque seguramente vieron lecciones muy valiosas de tu libro, ¿no? Sí, pero fue como un chuta. No importa, se disfruta. Igual uno me pidió, fírmame la copia. Y yo le dije, le dije, broma, te la voy a firmar, pero la próxima te la firmo en el de verdad. Le firmé la copia del libro, ya, no me quedó más. Pero al final del día uno tiene un libro y lo que menos gana es plata por tener un libro. Es un problema tener un libro. Creo que Alfredo es de las cosas más feas que uno hace en su vida si lo hace bien. Porque imagínate que tienes que leerte tu libro 50 veces. Porque la primera vez que lo escribes, después lo vuelves a leer para ver si lo escribiste bien, después lo vuelves a leer para ver si lo escribiste bien. Después, en mi caso, se lo di a 5 o 7 ejecutivos top que yo consideraba. Por ejemplo, entre ellos Diego Montenegro, que me escribió el prólogo del libro. Y todos ellos te califican, te lo corrigen y te tachan, no te entiendo, te ponen de todo. Ok, ahora incluye todos los comentarios de esos 7 personas en tu libro. Te tienes que leerte otra vez todo lo de los 7. Después, el editor que te dice, esto de aquí cambia estas palabras, cambia estas palabras. Y cuando cambias la palabra, se te desordena el sentido de lo que quieres decir. Vuélvete a leer el libro, vuélvete a leer el libro. Después el diagramador, después le metes los artes. Terminas, créeme que a lo que tienes tu libro dices, por fin no lo quiero leer nunca más en mi vida. Pero ahí es maravilloso verlo en las librerías. Mi libro ya ha estado en Paraguay, Colombia, Chile, México, Perú, nos los piden en diferentes países. Entonces créeme que es súper bonito poder compartir eso, súper bonito. Alejandro, ¿qué tipo de errores uno mira hacia atrás y obviamente el camino está lleno de aciertos y errores? Yo a esos errores los llamo aprendizajes, pero forman parte del proceso. En tu caso, ¿qué tipo de errores has cometido que hoy, mirando hacia atrás, dice, son la mejor lección que pude haber tenido y que seguramente servirán de ejemplo para quienes nos escuchan? Sabes que lo que más me ha servido en mi vida, que fue mi principal error, es pensar que yo podía hacer todo. Entonces tú, Alfredo, hablabas conmigo hace 10 años y me decías, Alejandro, ¿puedes hacerme cobranzas? Sí. ¿Puedes llevarme el caso de tal? Sí. ¿Puedes hacerme, por decir cualquier cosa, una campaña de marketing? Sí. ¿Puedes hacerme una experiencia de cliente? Sí. Y yo terminaba tratando de hacer todo y nada lo hacía bien. Y eso me estaba afectando mucho en mi marca personal porque nadie sabía qué era yo. Y un día entendí y dije, yo no debería ser nada más que Alejandro de mi experiencia de cliente. Entonces, hoy por hoy, tú me pides algo de cobranza, a pesar de que yo tengo la oficina de la empresa de cobranza, yo te digo, conmigo no es. Y te mando a hablar con alguien de mi equipo. ¿Me pides otra cosa? No, yo no hago eso. No hago eso. No quiero. No, punto. Y entender que no somos todólogos y no hay que tomar todo lo que el cliente pide es algo importante. Trabajar en marca personal para que la gente diga, oye, tal cosa, Alejandro Bermeo. Oye, tal cosa, Alfredo. Eso de ahí los resultados son maravillosos, o sea, son maravillosos porque ya estás en ayer nos llamó una empresa muy grande, Alejandro,
nos recomendaron en un grupo tu nombre porque has trabajado con ellos y queremos trabajar contigo. Entonces, eso es marca personal. Claro, Al fin, Steve Jobs decía, nos sentimos muy orgullosos de las pocas cosas que hemos hecho y de las cientos de cosas a las que le hemos dicho que no, ¿no? es que al final tú Y, eres reconocido por algo. y al final eso es estrategia también, el decir no a muchas cosas. El decir no a muchas cosas te permite poner foco en lo que para ti es más importante y quizás donde está tu rentabilidad, donde está tu felicidad, donde está tu organización, donde está todo lo que para ti puede ser valioso. Claro. Hablando del cliente, que hemos tenido una larga conversación de este tema, ¿cuál ha sido esa mayor retroalimentación que te ha dado un cliente que realmente dijiste, wow, estoy por muy buen camino, me siento contento de lo que estoy haciendo y voy a seguir hacia adelante? Sabes que del mundo de las consultorías pocas veces tienes esa oportunidad de tener el feedback, pero de los eventos sí he tenido cosas súper, súper fuertes que me han llegado. Te cuento que yo dirigía la parte comercial y de experiencia de cliente de una empresa de aquí en Ecuador. Hice un evento y luego de ese evento la speaker me escribe algo larguísimo. No sé si tú conoces a Vilma Núñez. Sí, sí, claro. Me escribe algo larguísimo en Fue mi el evento celular. del año pasado, No, el del dos hace 3 años, años, tres 2, 3 años, años, una ya. certificación. Me escribe algo larguísimo y me dice así como que el mejor evento en el que he estado, ni sé qué, me has transformado la vida, ni sé qué, porque para todo esto estuvo acá con su mejor amiga, con su gerente de tecnología y con todo su equipo de Loja. Imagínate que la gerencia de tecnología de Vilma estaba en Loja, son lojanos. Y bueno, me manda algo tan largo y me decía, prácticamente me decía al final, es esto que tú haces, no lo dejes de hacer nunca. Me acuerdo tanto, fue el evento un 5 y un 6 de julio. Salí del evento, llegué a la empresa y dije, renuncio. No tenía, o sea, era como una de mis principales fuentes de ingresos. Me decía, y el dueño me dice, pero que te vas a la competencia. Y yo, no, pero ¿por qué te vas? Digo, porque me voy a hacer lo que a mí me gusta. Pero Alejandro, pero tienes tiempo para hacer tus cosas, aquí no te molestamos con el horario, o sea, no pasa nada. No, me voy. Oye, así. Llegué el día y mi equipo me decía, porque tenía un equipo, la jefe de servicio, algunos, me decía, ¿por qué se va, jefe? Y yo le digo, porque sí, me voy a hacer lo mío. Y créeme que me marcó tan fuerte. Y en ese evento, volviendo a Vilma, imagínate que yo di unas palabras, porque ese fue un evento que nosotros hicimos sin haber hecho ningún evento nunca de marketing. Y mi frase ese día fue sin miedo al éxito. Y yo hago una presentación el día siguiente porque la gente no nos quería comprar entradas porque te facturaba una empresa en la factura número uno. Entonces decían, "Oh, ustedes son estafadores". Y yo, Claro. no, no somos estafadores, es una compañía nueva para este evento. No, estafadores, le escribían a Vilma, estafadores, estafadores. Bueno, y yo digo, no, sin miedo al éxito, nos arriesgamos. Y calcula que después de un año que vino Vilma, Vilma filma todos sus libros. Vilma, ¿tú tienes libros firmados de No, Vilma? no, no, no. Vilma filma todos sus libros con Sin miedo al éxito. Y a mí me firmó el libro, me dijo, el hombre que me enseñó a vivir sin miedo al éxito. Y me puso otras cosas más. Entonces, te das cuenta que tú, a través de tus cosas, puedes Impactas. ayudar a gente que tú no te das cuenta. Y eso es lo más bonito, porque a veces las cosas las haces de forma muy natural, por tu forma de ser, por tu personalidad, por tu propósito. Y cuando entiendes ese tipo de detalles, es maravilloso. A mí me encanta, o sea, me Claro, encanta. impactas y si logras un impacto real, los resultados llegan. Es maravilloso, Los créeme. resultados son una consecuencia de impactar y hacer bien las cosas. Sí, y la gente recuerda las cosas bonitas que haces. La gente lo recuerda y te tiene como referencia. O sea, dice, Él es buen tipo". No dice si me cobró bastante, si me cobró poquito, si lo aquí, si lo allá es. Yo quiero trabajar con ellos. Y eso créeme que te hace sentir de una manera increíble, o sea, increíble. Alejandro, si tuvieras la oportunidad, la posibilidad de ir y hablar con el Alejandro de 20 años, con toda la experiencia que tienes hoy y toda la trayectoria recorrida, ¿qué consejo le darías a Alejandro de 20 años? Yo quizás le diría, enfócate. Encuentra un foco. Y lo otro que me encanta, que lo escuché en un discurso de Denzel Washington cuando habló, si no me equivoco, fue en Harvard, es equivócate rápido. Equivócate rápido. Muchas de las cosas que me hubiesen gustado hacer no las hice por temor. Y es un
Me hubiese gustado hacerlas. Créeme, me hubiese gustado hacerlas, pero no las hice. Entonces yo creo que sería enfócate en lo que amas y equivócate rápido. Hablando del legado, ¿cómo te gustaría que te recuerden en 10 y 20 años, Alejandro? ¿Qué legado quieres construir para las próximas 2 décadas? Si, como siempre digo, yo quiero que mi sala de velaciones esté llena. Y si algo quisiera que diga en mi lápida es el mejor papá del mundo. De ahí, en la parte profesional, sí quisiera que siempre se me recuerde como un buen ser humano, Alfredo. Eso es mi prioridad número uno. Que nadie diga, él es mala gente, él es mala persona. Porque todo lo demás, todo lo profesional va partiendo de eso. Mi libro es parte de mi motivación trascendental. Yo sé que mi libro va a permitir que otros se capaciten a lo largo del tiempo. Ya estamos escribiendo un segundo libro. Me encanta hacer eso, me encanta compartir contenido, pero es ser buen papá. Ser buen papá, créeme, Alfredo, que veo a mis hijos y cuando me copian algo que yo hago mal, digo, uy, ¿por qué lo Ujú, hice? ¿Por qué lo hice? Yo no digo malas palabras en mi... Aquí te cuento un chiste. No digo malas palabras frente a mis hijos nunca. Solo cuando manejo. Pero solo digo una mala palabra, que es ujú, cachudo. ujú, Imagínate que mi hijo, una vez llegamos a la casa de un amigo y le dice, hola cachudo. Yo, no puede ser. Entonces, entender que tus hijos son una esponja ante ti, o sea, son una esponja de lo que tú haces, es cómo yo voy a dejar una huella en el mundo a través de mis hijos. Claro, y ese es el verdadero impacto y lo que trasciende la vida, ¿no? Sí, entonces yo sí quiero que mis hijos sean mejores que yo, en todo sentido, profesionales, como persona, en todo. Entonces, mi forma de trascender, siempre lo digo, es desde ellos, desde ellos. O sea, muchas de las cosas que hago, muchas de las cosas que busco hacer, van muy enfocado en quiénes quiero que ellos sean cuando sean grandes. Y finalmente, Alejandro, un mensaje final para todas las personas que nos escuchan. Este mensaje sí va 100% enfocado a experiencia de clientes y es, escuchen a sus clientes, no tengan vergüenza de llamarlos y preguntarle, oye, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? Cuando el cliente te dice eso, es un punto de partida, es un momento en que puedes accionar algo bueno para tu empresa. Gracias, Alejandro, por esta grata conversación. Sin lugar a dudas, para quienes nos han escuchado, se llevan muy valiosas recomendaciones que les servirán en sus empresas y en sus negocios. Me encantó estar aquí contigo. Muchas gracias, Alfredo.